Gracias al Señor, mis amados hermanos. En esta mañana el Señor nos tiene para meditar en su santa palabra en el Evangelio según San Juan. Este Evangelio que fue escrito aproximadamente, mis amados hermanos, algunos dicen entre el 85 al 95, otros entre el 90 al 100. Yo tengo más o menos del 90 al 100. Mis amados hermanos en el Señor, el apóstol Juan fue el último de los discípulos que quedó de todos aquellos que estuvieron con el Señor. Él fue instruido directamente por Jesucristo y por lo tanto él era un conocedor de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, él era hijo de Salomé, como también de Zebedeo, mis amados hermanos, y tenía un hermano que se llamaba Santiago, y que fue uno de los primeros mártires de los discípulos que fueron muertos. Y por lo tanto, el Señor le tenía un nombre especial, como los Boneyer, mis amados hermanos, le llamaba a él como los hijos del trueno, porque eran de temperamento un poco rápido. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Juan tiene un vasto recorrido dentro de lo que fue el ministerio de nuestro Salvador Jesús. Él perteneció a los discípulos más íntimos que el Señor tuvo junto con Pedro y con su hermano también. Por lo tanto, mis amados hermanos, él conocía muy bien todo lo relacionado con nuestro Salvador. Y en el periodo en que él escribió esto, mis amados hermanos, allá a fines de los 90, en la cual él escribió su evangelio, como así también aquellas cartas, el Apocalipsis, que también fue escrito más o menos entre el 94 y el 96, mis amados hermanos, estando él allí preso en la isla de Patmos, Dios le dio toda esta visión como para poder llevar adelante, mis amados hermanos, y corregir ciertas cosas que también allí estaban ocurriendo, donde había una fuerte corriente de varones que procursaban cosas que no correspondían a la palabra de Dios, como estaban también allí los gnósticos, mis amados hermanos, que ellos pensaban que la materia era mala, por lo tanto no creían en Jesucristo como Dios. Había muchas cosas, muchas herejías. Y por lo tanto, él escribe no solamente a aquellos varones, sino que el propósito que él tuvo para escribir esta carta, mis amados hermanos, la tenemos en el mismo libro de Juan, allí en el capítulo 20, versículo 31, donde nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, el propósito que Juan tuvo fue esto, para que los hombres pudiesen creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida. Qué importante es el amor de Dios,
que benditas son sus misericordias, porque nosotros, mis amados hermanos, estábamos sin ninguna esperanza. Y el pueblo judío, ellos se creían un pueblo especial, que tenían este conocimiento y como que tenían el favor de Dios, pero ellos no entendieron aquel celo que ellos tenían, porque era solamente un celo humano por la palabra, porque ellos decían cosas que no hacían. Por lo tanto, el Señor nos ayude para que nosotros podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros. En el capítulo 1, nosotros vemos los testimonios que hay con respecto a nuestro Salvador. Y el primer testimonio es de Juan, que presenta del versículo 1 al 5 la deidad de Cristo. Los evangelios sinópticos, mis amados hermanos, por ejemplo, Mateo presenta a Jesucristo como el Rey. ¿Ah? Marcos lo ve como el siervo. Y Lucas como el Hijo del Hombre, mis amados hermanos. Pero Juan va más allá y él lo muestra como el Dios, como Dios, el cual, un Dios eterno, existente siempre. Por eso que él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí nosotros tenemos, mis amados hermanos, Cristo es eterno. Él es preexistente, coexistente, como autoexistente. Mis amados hermanos en el Señor, dice la palabra que en el principio era el Verbo, Logos. El Verbo era Jesucristo y estaba en el principio, antes que todo, de todo lo creado, antes que fuera, digamos, el mundo, mis amados hermanos en el Señor, nuestro Salvador ya existía. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que Él estaba en el principio. Arché, mis amados hermanos, no significa desde el inicio, sino que Jesucristo ya estaba allí. ¿Ah? Cuando nosotros decimos desde antes, es porque cuando Él dijo, mis amados hermanos, la palabra, porque la palabra nos dice que todo fue creado por Él. Dice que la palabra griega significa un pensamiento o concepto, o la expresión o declaración de ese pensamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos a Jesucristo que por el poder que Dios tiene, Él no necesitó de algo para crear cosas, sino que por el poder de su palabra, las cosas fueron creadas. ¿Ah? No estaba la materia, no existía. Por lo tanto, Él no tuvo que tomar de ninguna cosa para hacer algo, sino que por el poder de su palabra fueron creados, dice la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 1, que fueron creados los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Bendito sea el Señor. Por eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él ya era, mis amados hermanos. Dice en Juan 17:5,
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame. Esto es cuando Juan está dando en aquella oración que hace al Padre, y es como que le está dando cuenta de lo que Él hizo mientras estuvo en esta tierra. Y también allí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, 58, nos dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús le hablaba allí a los fariseos, porque ellos tomaban a Abraham como su padre y ellos no podían entender cómo él podía ser antes que Abraham. Por lo tanto, él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él era la palabra, mis amados hermanos. Por lo tanto, Salmos 92 nos dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos, porque a través de su palabra, Él nos va mostrando quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor Jesucristo. Él estaba junto al Padre, allí creando todas las cosas. Y así también, y todas las cosas, mis amados hermanos, cuando decimos que Él creó todas las cosas, no solamente fueron las cosas grandes, sino que también las más pequeñas, las más diminutas. Es decir, todo fue creado por Él y para Él. Qué bendito es el amor de Dios. Y así también fue creado el hombre. Allí está ese diálogo cuando Dios le dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Allí en la creación, allí estaba Él con el Padre actuando. Ese agente, mis amados hermanos, que está actuando junto a su Padre, y también allí expresándose también el Espíritu de Dios. Bendito sea su santo nombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, el verbo era preexistente. La palabra era antes que todas las cosas. Y cuando decimos nosotros el verbo, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la deidad de Jesucristo, mis amados hermanos, ahí en Juan 10:30, nos habla el Señor en su palabra y nos dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. No es que sea una persona, como a veces se tiende a decir, mis amados hermanos, que en un momento era el Padre, que en otro momento era el Hijo, o que en otro momento era el Espíritu, sino que es una triunidad. Todos con una misma esencia. La esencia del Padre, mis amados hermanos, que Él mostró al hombre para poder desarrollar todas estas cosas. Dice que el verbo era preexistente y Cristo era coexistente. Él, ¿por qué era coexistente? Porque estaba cara a cara con Dios, mis amados hermanos, actuando cara a cara. Dice, la palabra estaba con Dios y a la vez actuaba con Dios. Por eso era coexistente. Hablaba con Dios
y actuaba, mis amados hermanos. Por lo tanto, la palabra ahí dice, era en el principio con Dios, o sea, que él estaba con Dios, estaba con su Padre. Por eso en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el segundo versículo nos dice, era en el principio con Dios. Bendito sea el Señor. En primera de Juan nos dice en el capítulo 1, los versículos 1 y 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, Jesucristo. Estaba con el Padre y se les manifestó. Cuando Él estuvo en esta tierra, ellos lo vieron, lo palparon, mis amados hermanos, y estuvieron con Él. Dice que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y ahora Juan dice, y testificamos. Testificamos. Cuando nosotros, mis amados hermanos, estábamos en el mundo, dice que estábamos en un mundo de tiniebla. Estábamos gobernados por el príncipe de este mundo y estábamos en oscuridad. Y este varón, junto a otros amigos, como era Andrés, mis amados hermanos, Natanael, ellos tenían este conocimiento de la palabra del Señor, la cual había sido también anunciada por los profetas. Y este conocimiento los llevaba a estar alerta, pensando cuándo iba a venir y cuándo iba a suceder este acontecimiento de que el Salvador del mundo viniera a estar en el mundo de los hombres. Aunque el hombre esperaba un Salvador que los viniera a libertar del yugo de la esclavitud, del yugo romano, que era un yugo muy pesado, mis amados hermanos, y muchos creían que Él venía, digamos, con poder para derribar ese yugo de la esclavitud en la cual estaban de los romanos. Era el caso de Judas, que él tenía como este deseo, veía a Jesucristo como que lo iba a libertar, y así también otros discípulos que también venían de lugares donde ellos pensaban tener un líder que los guiara para poder vencer a los romanos, mis amados hermanos. Pero este Mesías que venía en una forma humilde. Venía en forma diferente a lo que ellos esperaban. Y por eso que Juan, que era discípulo de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le habló de que aquel que venía era más grande que él y que era antes que él, dice que cuando vieron a Jesús, ellos le siguieron. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. Qué importante entonces que nosotros, por eso el hermano Cristian hacía énfasis en la lectura bíblica, en la lectura de la palabra. El enemigo, mis amados hermanos, no quiere que nosotros leamos la palabra. Siempre el enemigo, cuando usted se dispone a orar y a leer la palabra,
surge algo que lo saca del propósito que usted ha tenido, ha sentido, de orar y leer la palabra. Porque el enemigo no quiere que nosotros conozcamos a Jesucristo. Y nos entretiene con cualquier otra cosa. Y después cuando nos acordamos decimos, no oré, no leí la palabra. Mis amados hermanos, esa es la lucha que tiene el cristiano. Esa lucha que tiene de poder conocer, porque nosotros queremos conocer a nuestro Salvador. Pero no, los afanes de esta vida nos van muchas veces, mis amados hermanos, nos van apartando y no podemos tener ese momento para decir, ahora voy a orar y le voy a pedir al Señor que me dé claridad, que me dé entendimiento para poder leer su palabra y entenderla. Porque muchas veces también podemos leerla, pero no comprendemos, no entendemos. Y ahí donde nosotros necesitamos la oración para que el espíritu de revelación que viene dado por el Padre, mis amados hermanos, porque no es sabiduría humana, sino que es sabiduría de lo alto, Dios pone claridad. Y cuando no hay claridad, también, mis amados hermanos, Dios ha revelado la palabra a muchos otros, por la cual nosotros podemos esclarecer lo que en ese minuto no podemos entender. La palabra del Señor es la que a nosotros nos fortalece, nos nutre, nos da la vida. Y es así como en los versículos más adelante vamos a ver que Él es la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque eso es lo que produce la palabra. ¿Ah? Cuando Satanás quiso tentar al maestro, lo venció a través de la palabra. Por lo tanto, mis amados hermanos, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y la palabra de Dios está en nuestras vidas, vamos a ir entendiendo muchas cosas que hoy nos cuesta comprender, nos cuesta entender. Por lo tanto, el apóstol decía lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Ellos, ¿qué oyeron? Oyeron la palabra. Oyeron lo que Jesús les habló, les dijo. Porque Jesús en ese minuto para ellos era la revelación que Dios estaba haciendo para que ellos vieran al Padre. A Tomás le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocen. Mis amados hermanos, si nosotros vamos escudriñando la palabra del Señor, dice que ahí encontraremos nosotros la vida eterna. Ayúdenos el Señor entonces para que nuestro testimonio de fe, así como el apóstol Juan, sea fidedigno, sea verdadero, sea, mis amados hermanos, sin vacilación, sino que con esa seguridad y con esa certeza plena que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él obró en favor de nuestras vidas y nos sacó de aquel reino de tiniebla para traernos a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Ayúdenos el Señor para que podamos nosotros, mis amados hermanos, entender lo que Dios quiere que nosotros podamos ver a través de su santa palabra. Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, allá está nuestro Salvador, como nuestro representante, mis amados hermanos, intercediendo por cada uno de nosotros, como ese buen abogado, intercediendo por nosotros. Juan capítulo 14, 9 nos dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Aquí le está hablando a Felipe. Mis amados hermanos, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Romanos 9:5 también nos dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y el libro del apóstol Pablo a los Colosenses, también allí en el capítulo 1:15, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, mis amados hermanos, que nosotros podamos meditar y ver a nuestro Salvador Jesucristo, que Él es Dios y Él es poderoso. Él es el que hizo todas las cosas, el que nos hizo a nosotros. Por lo tanto, las dificultades que nosotros vamos viviendo en esta vida, las dificultades que vamos pasando, unos de una forma, otros de otra, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener presente que quien está a nuestro lado es todopoderoso. Es todopoderoso. Y si aquella dificultad, mis amados hermanos, que vamos enfrentando en el camino, tenemos que nosotros guardar la fe de que Él es el que me sustenta, de que Él es el que me socorre, me auxilia y no me va a dejar nunca solo, nunca, cualquiera que sea la dificultad. Muchas veces la carga se hace muy pesada y es muy difícil de continuar, mis amados hermanos, pero ahí es donde viene la gracia de Dios para sostenernos, para tomarnos, para levantarnos, para que nosotros no quedemos caídos en el camino, sino que podamos seguir caminando mientras tengamos aliento de vida. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Él es el que suple nuestras necesidades. Por lo tanto, ayúdenos el Señor para que este Dios que está a la diestra de su Padre, allá en el cielo, intercediendo por nosotros, Él está a nuestro favor. Por lo tanto, el enemigo no nos puede amedrentar, no nos puede asustar, ya sea por la enfermedad, ya sea por el problema económico, ya sea por alguna dificultad que vayamos pasando, mis amados hermanos, que el enemigo no nos amedrente, porque Él es el autor y el consumador de todas las cosas. Él es el creador de mi vida. Él me hizo, Él me conoció allá en el vientre de mi madre. Y dice su palabra, antes de la fundación del mundo. Dice que cuando estábamos allí en el vientre de nuestra madre, allí Él nos conoció. Dice que nuestros ojos vieron, nuestro embrión, vieron sus ojos. Mis amados hermanos, Él es poderoso, es grande. No nos amilanemos ni nos achiquemos cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba. Que el Señor sea el que nos sustente en todo tiempo. Y Él dice allí en 1 de Timoteo, capítulo 6, 15, 16, la cual a su tiempo, en este caso Jesucristo, mostrará
el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Qué bendito es el amor de Dios. ¿Y cómo le veremos? Mis amados hermanos, dice que cuando Él venga a la tierra, dice que y en sus vestiduras, allí en Apocalipsis 19:6, y en sus vestiduras y en su muslo, estamos hablando de Jesucristo, mis amados hermanos, tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros como pueblo de Dios no podemos mirarnos en menos. Somos hijos del Rey de reyes, del Señor de señores. ¡Qué honra más grande! ¡Qué honra más grande Dios ha dado a nuestras vidas, mis amados hermanos, cuando Él tomó nuestro ser, nos cambió, nos lavó, nos limpió con su sangre bendita y nos hizo una nueva criatura! Ahora pasamos a ser hijos de Dios. ¡Qué bendito es el amor de Dios! Por lo tanto, no nos miremos en poco, mis amados hermanos. Y nosotros por eso le alabamos, por eso le glorificamos, le bendecimos. Y le bendecimos con alegría, con gozo. Porque Él habita en nuestra vida, habita en nuestros corazones. ¡Qué amor más grande, mis amados hermanos en el Señor! Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo revela a la persona más importante, mis amados hermanos, y este es el Padre, al cual Dios, a través de su Hijo, ha revelado al hombre. Porque Dios quiere que el hombre pueda ver todo lo que Él le ha dado, todo lo que Él tiene, mis amados hermanos en el Señor. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos. ¿Y muertos en qué? En delitos y pecado. Por lo tanto, el pecado es muerte, mis amados hermanos. Por lo tanto, Él ahora trajo su luz a nuestros corazones, se reveló a nuestras vidas y ahora a través de su palabra nosotros le podemos conocer y ver, porque Él se ha revelado también a nosotros, mis amados hermanos. Y por eso que allí en Juan 14:6 también nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único conducto, la única vía. No hay otro mediador. No hay ningún otro que pueda mediar entre Dios y los hombres, sino que solamente Jesucristo. Jesucristo es nuestro suficiente Salvador. No hay ningún otro camino que el hombre pueda tomar para creer y ser salvo. Pero el hombre, como es incrédulo, porque mis amados hermanos, nosotros cuando Dios se revela en nuestras vidas, a unos se les revela para vida eterna y a otros para muerte y vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios, rechazan su evangelio, pero nosotros hemos creído y
Y pasamos entonces de muerte a vida, porque ahora la vida de Él habita en nosotros. Y por eso que Él dice que Él os tomará a sí mismo. Mis amados hermanos en el Señor. El amor de Dios y el poder de Dios es tan grande, mis amados hermanos, que dice allí en Juan 5, 25, 29, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Grande es el poder de Dios. El pueblo judío, cuando vinieron las hermanas, le dijeron: maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Allí Jesús sabía de que el hermano no había muerto, sino que estaba durmiendo. Pero era necesario que aquellos vieran el poder de Dios, que ellos pudieran reconocer quién era el que estaba con ellos. Mis amados hermanos, y allí la voz de nuestro Maestro allí resonó cuando dijo: Lázaro, ven fuera. Las hermanas dijeron: no, si ya son 4 días. Pero dice la palabra del Señor que el que estaba muerto salió fuera. Así también un día, Él también, mis amados hermanos, con trompeta de Dios, dice que sonarán, y los que hubiesen muerto se levantarán primero. Qué bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. Ayúdenos al Señor para que nosotros podamos entender estas manifestaciones, estas revelaciones de nuestro Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas estas manifestaciones que Dios dio, mis amados hermanos, para que nosotros también pudiésemos comprender el gran amor que Él ha tenido en favor de nuestras vidas. Dice también que Él es el creador, mis amados hermanos, y en el versículo 3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí tenemos nosotros una afirmación y una negación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí tenemos la afirmación. Y la negación reafirma esta afirmación cuando dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, mis amados hermanos, en Él están todas las cosas. No hay nada que esté fuera del alcance de Dios. Todos nosotros somos criatura suya, mis amados hermanos. Ayúdenos el Señor entonces para que podamos nosotros poder entender. Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue
creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas, mis amados hermanos, por Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer a la palabra. Tenemos que creer. Cuando nosotros vamos leyendo la palabra, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios va tocando nuestros corazones, va tocando nuestras fibras. Y va el Señor colocando fe. Porque, ¿qué dice la palabra? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nosotros, al estar leyendo la palabra y al estar escuchando, el Señor va colocando, va cimentando esa fe en nosotros. Y cada día nosotros le vamos creyendo más. Y el Señor nos hace andar muchas veces, mis amados hermanos, y en el momento preciso echamos mano a la fe cuando estamos en un momento difícil. Y allí el Señor nos socorre, nos sustenta. Qué bendito es el amor de Dios, qué benditas son sus misericordias. Por lo tanto, mis amados hermanos, que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios y no desobedientes, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le obedezcamos. Dice también 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y el apóstol Pablo también ahí, yo digo que el apóstol Pablo, pero aunque el autor es desconocido, el libro de Hebreos, mis amados hermanos, ahí en el capítulo 1-2 dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para ir meditando en su santa palabra, para que el Señor nos dé espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, para poder comprender. Y no solamente, mis amados hermanos, que nosotros podamos entender, sino que podamos hacer vida en nuestro ser a Jesucristo, que Él viva en nosotros, que no solamente sea un conocimiento teórico, sino que sea real. Jesucristo sea real en mi vida. Eso es lo más importante, mis amados hermanos, que Él sea real en nosotros. Por eso que nosotros tenemos que adorarle, tenemos que bendecirle, mis amados hermanos, porque el Espíritu de Dios nos conduce a la vida eterna. Su palabra nos muestra la vida en Cristo y nosotros vamos caminando hacia la patria celestial. Mientras estemos en esta vida, mis amados hermanos, cuando el pecado entró al mundo, todo se trastocó. Si bien es cierto, mis amados hermanos, el pecado lo trajo Satanás, cuando se rebeló contra Dios, pero Dios allí en el huerto le dio al hombre para que pudiese aquel ser labrar la tierra, cuidarla, y le dio una orden, lo puso a prueba, mis amados hermanos, y este varón no cumplió la prueba. Y esto trajo
todo el caos, el desorden, todo lo que vino después fue trastocado, mis amados hermanos, porque así como nosotros, el Adán fue expulsado de aquel lugar del paraíso, y dice que el pecado entró por un hombre, fue todo trastocado, mis amados hermanos, hasta la tierra fue también maldecida, mis amados hermanos en el Señor. Pero por este segundo hombre que es nuestro Señor Jesucristo, quien ahora trae la vida, porque Él es la luz del mundo y Él es la vida, mis amados hermanos en el Señor, dice que después todas estas cosas serán restauradas. Y así lo dice su palabra. ¿Ah? Dice la palabra del Señor allí en Romanos 8, 19, 21, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué importante, mis amados hermanos, todo esto. Y nosotros vamos a ser testigos de todas estas cosas, porque vamos a estar reinando con nuestro Salvador Jesucristo, con nuestro Dios. Mis amados hermanos, cuando estas cosas sean restauradas, dice de que el lobo estará allí con el niño. ¿Ah? Allí en Isaías, mis amados hermanos, el Señor habla en Isaías 11, 6, 9, que nos dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El poder de Dios, la naturaleza, mis amados hermanos. ¿Se imagina usted un león con una vaca comiendo paja? Cuando el león se lo devora hoy día. Pero ¿es por qué? Porque todo fue trastocado por el pecado, por la maldad del hombre. Pero cuando todo sea restaurado, mis amados hermanos, en el poder de Dios ocurrirá todo esto. ¿Lo cree usted? Lo creemos. Amén. Lo creemos, mis amados hermanos en el Señor. Por lo tanto, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y por lo tanto nosotros a Él le adoramos, le bendecimos. Qué bendito es el Señor. Dice el versículo 4 y 5. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando trataba de aprenderme estos versículos, mis amados hermanos, de memoria, me costaban mucho. Era para mí como un trabalengua de poder, me costaba, eran 5 versículos, pero mi memoria ya no es la misma. Me cuesta más y me costaba. Hasta que en la noche a veces estaba en la cama, despertaba a medianoche y estaba en el principio era el verbo era con Dios. Mis amados hermanos,
cuando muchas veces uno toma un tema y se pone a estudiarlo, hay tantas cosas que van surgiendo que uno dice, Señor, ¿por qué estas cosas tan grandes y yo tan ignorante? Es como que si uno quisiera aprenderlo todo, pero el Señor les va dando porciones. Mis amados hermanos, que la iglesia Los Avellanos podamos tener esta sana costumbre, como lo ha estado haciendo, porque yo sé que muchos hermanos van siguiendo el cronograma de la lectura bíblica. Mis amados hermanos, las lecciones que cada noche vamos recibiendo en nuestros hogares a través de los WhatsApp, que vayamos leyendo y que vayamos, mis amados hermanos, mirando lo que la palabra nos está hablando. No solamente lo podamos leer y, oh, qué bonito. No, Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida esto? Que el Señor nos limpie por su palabra. Que podamos ver la vida en Cristo. Que podamos palparla así como lo hizo este apóstol, mis amados hermanos. Y que pudo recibir de él esta enseñanza. Ahora no está Jesucristo físicamente, pero tenemos nosotros la palabra más segura, mis amados hermanos, y esta es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ahora morando en nuestros corazones, morando en nuestras vidas, que nos convence de toda maldad y pecado. Y la palabra nos ilumina y nos lleva hacia la vida eterna. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la vida y la luz son como inseparables. Mis amados hermanos, cuando usted está en una pieza oscura y coloca una vela, ya esa vela, aunque tenue, pero ya va iluminando y se ven las sombras. ¿Ah? Imagínese la luz de Cristo iluminando nuestras vidas, nuestros corazones, donde no va quedando nada oculto, sino que todo está abierto a la presencia de Dios, hasta lo más oculto de nuestros pensamientos, hasta lo más oculto de nuestros pecados. Quizás cuántos pecados ocultos puedan haber, pero Él es la luz. Él es el que ilumina nuestros corazones, nuestras vidas. Bendito Dios. Mis amados hermanos, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así lo dice su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es el que nos ilumina y nos lleva, nos muestra el camino. Como decíamos anteriormente, no hay otro conducto, solamente Él es el camino, nuestro Salvador, aquel que descendió del cielo para mostrarnos al Padre. Bendito Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, que nosotros podamos creer a la palabra de Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué importante. Él disipó las tinieblas de nuestros corazones. Disipó las tinieblas que había en nosotros, mis amados hermanos, y trajo su luz admirable para hacernos comprender, para que le pudiésemos mirar por la fe a Él, que Él es el único conducto y la única vía que tenemos al Padre. Bendito sea su santo nombre. Por eso,
Primera de Juan nos dice en el capítulo 1-2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Y en el capítulo 5:11 de Primera de Juan nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Qué importante entonces, mis amados hermanos, el versículo 12 del mismo capítulo nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por eso que nosotros vemos, mis amados hermanos, en el mundo hoy día, cómo está en esa oscuridad. Porque muchos son los que no tienen al Hijo. Muchos son los que lo rechazan. Muchos son los que no le han aceptado en sus vidas, en sus corazones, para que Él entre a morar en ellos. Y viven en este mundo de tiniebla, en este mundo de maldad. Las tinieblas, mis amados hermanos, ¿se da cuenta usted que en la noche es cuando más cosas ocurren? ¿Por qué nos queremos entrar temprano? Porque el mundo está malo. Porque el hombre allí en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, está agazapado, mis amados hermanos, esperando una víctima. Y nosotros muchas veces tenemos ese temor. Ya no llegamos tan tarde a la casa. Antiguamente, mis amados hermanos, la persona podía llegar a las 11, 12 y no es que tampoco ocurriera nada, pasaban cosas, pero no estaba ese temor como está hoy día, porque eso es lo que hacen las tinieblas. Mis amados hermanos, van colocando ese temor, ese miedo de que algo nos va a pasar, de que algo nos va a suceder. Pero el que está anclado en Cristo, mis amados hermanos, tiene la luz de la vida y sabe de que nosotros aguardamos una esperanza gloriosa, una esperanza eterna, en la cual dice de que el mismo no existirá ni la luz, ni el sol, ni la luna, porque Él mismo nos iluminará todo. Bendito Dios, bendito sea su nombre. Por eso, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para que podamos nosotros comprender y entender todo esto tan maravilloso que Dios ha ido dando a nuestro favor. Dice Juan 20:31. Como decíamos al principio, mis amados hermanos, que Juan con este propósito había escrito este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor, porque Cristo es la respuesta a la oscuridad. Cristo es la luz del mundo y Él es la respuesta, mis amados hermanos. Él es el que brilló en la oscuridad. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando Dios nos sacó
de las tinieblas su luz admirable, esas sombras ya van pasando, porque el día ya se acerca y cada día está más cerca, mis amados hermanos. Así que con fe creamos a la palabra de Dios y que Dios ilumine nuestro caminar. Que Dios sea el que nos lleve. Mis amados hermanos, dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y también 1 Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito es el amor de Dios, mis amados hermanos. Quiero concluir con lo que Pablo escribió allí a los romanos en el capítulo 1 del versículo 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El enemigo siempre ha querido, a través de las tinieblas, mis amados hermanos, que la obra de Dios no avance. Siempre. Desde la creación misma. Satanás engañó al hombre allí al principio. Después quiso eliminar a la simiente, mis amados hermanos, de donde Dios había dado la promesa allí a la mujer en el Génesis 3:15. También Herodes persiguió a los niños tratando de eliminar al rey que nacía en este mundo. Satanás quiso también estorbar a nuestro Maestro en su marcha hacia la cruz, mis amados hermanos, y a veces usando, lo vemos allí en Pedro cuando quería impedir que él fuera a Jerusalén. Mis amados hermanos, nosotros sabemos que tenemos un enemigo, pero lo más importante es que nosotros tenemos que tener presente que el que está a nuestro lado es más poderoso. Porque el enemigo, él está vencido, está derrotado, pero él lucha para que la obra de Dios no prospere. Pero nosotros, como buenos hijos de Dios, vamos llevando este estandarte del Evangelio Santo y lo anunciamos a todo aquel que quiera oír la voz de Dios. Y ese es nuestra labor, nuestro ministerio. Mis amados hermanos, al Señor le damos gracias y vamos a orar por estos versículos de su palabra. Amado Dios, cuánta gracia le damos, Señor, por estos versículos que usted nos ha dado en el libro del Evangelio según San Juan. Señor, un testigo ocular de tu ministerio aquí en esta tierra. Y como Él, Señor,
trata de hacernos entender a nosotros a través de la inspiración de su santa palabra, para que también nosotros, Señor, podamos llevar y ser portadores de esta luz admirable, de que otros vean, Señor, esta luz, de que nuestra luz en medio de las tinieblas pueda resplandecer para que otros, Señor, también puedan ser alcanzados. Ayúdanos, Señor. Coloca fe en cada corazón, en cada vida, en cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a seguir caminando en medio de este mundo, llevando esta luz bendita. Señor, que muchos sean alcanzados. En esta hora a usted le damos gracias y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y eterno Salvador. Amén, amén y amén. Amén.